Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en un tema que ha moldeado la historia del Medio Oriente y ha tenido repercusiones globales, el origen bíblico del conflicto entre árabes y judíos. Este conflicto, que abarca miles de años, no solo es político, sino también profundamente religioso y cultural. Para comprender la raíz de estas tensiones, es esencial explorar las historias y las creencias que han dado forma a las identidades de ambas comunidades. A lo largo de este video, desglosaremos eventos históricos, personajes clave y textos sagrados que han influido en este conflicto. Al hacerlo, esperamos ofrecer una perspectiva más completa que ayude a iluminar los aspectos de esta compleja disputa. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje a través del tiempo. Contexto histórico y religioso. El conflicto entre árabes y judíos tiene raíces que se remontan a miles de años. Para entender esta complejidad, primero debemos conocer a ambos grupos. Los judíos son los descendientes de Abraham, a través de su hijo Isaac, y han mantenido una conexión con la tierra prometida, también conocida como Israel, desde tiempos antiguos. Esta tierra es sagrada para ellos, no solo como hogar físico, sino como el lugar donde Dios hizo pactos con sus antepasados. Por otro lado, los árabes también son descendientes de Abraham, pero a través de su hijo Ismael, quien nació de la sierva de Abraham, Agar. Este hecho es significativo, ya que establece una relación familiar entre judíos y árabes que se ha vuelto un punto de tensión a lo largo de la historia. La narrativa bíblica presenta a Abraham como un patriarca que tiene la responsabilidad de establecer dos linajes importantes, cada uno reclamando derechos sobre su legado. El judaísmo, como religión, enfatiza la idea de que el pueblo hebreo es el elegido por Dios, lo que refuerza su conexión con la tierra de Israel. Esta idea de elección se encuentra en el libro del Génesis, donde Dios promete a Abraham que su descendencia heredará la tierra de Canaán. Esta promesa se convierte en un eje central en la historia del pueblo judío. Para los árabes, especialmente aquellos que se identifican con el Islam, la narrativa también es rica y profunda. Según el Corán, Ismael fue un profeta y, por lo tanto, los árabes se ven a sí mismos como parte de un legado divino que también les da derechos sobre la tierra. Esta doble reivindicación crea un conflicto inherente que ha perdurado a lo largo de los siglos, a medida que ambos pueblos han luchado por su identidad y su lugar en la historia. Abraham y sus descendientes. Abraham es una figura central en las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. En cada una de estas tradiciones, Abraham es visto no solo como un patriarca, sino también como un modelo de fe y devoción a Dios. Su historia se encuentra principalmente en el libro del Génesis, donde se narra cómo Dios establece un pacto con él, prometiéndole que será el padre de una gran nación. Este pacto es crucial, ya que sienta las bases para las reivindicaciones territoriales y espirituales de ambos grupos, judíos y árabes. Dios se presenta a Abraham en un momento de su vida cuando éste se encontraba en Ur de los Caldeos, una ciudad en la actual Irak. Dios le ordena que deje su hogar y viaje a una tierra que él le mostrará. Esta nueva tierra, conocida como Canaán, es descrita como un regalo divino para Abraham y su descendencia. En el Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3, se establece el primer pacto, donde Dios promete que de él nacerán grandes naciones y que su nombre será engrandecido. Este pacto no es solo un compromiso de prosperidad, sino que también conlleva una responsabilidad. Abraham y sus descendientes deben ser fieles a Dios. La importancia de Canaán como la tierra prometida no puede subestimarse. Esta tierra es vista como un símbolo de la relación especial entre Dios y el pueblo hebreo. La promesa de posesión de esta tierra se repite en varias ocasiones a lo largo de las Escrituras, reforzando la conexión espiritual y territorial entre el pueblo judío y su hogar ancestral. La tierra se convierte en un símbolo de identidad, y la narrativa de su promesa forma un hilo conductor en la historia judía. La historia de Abraham introduce un elemento de tensión cuando, debido a la infertilidad de su esposa Sara, Abraham tiene un hijo con su sierva, Agar. Este primer hijo, Ismael, es considerado por muchos como el primer hijo de Abraham. En este punto, la narrativa se complica. Aunque Ismael es el primogénito, la llegada de Isaac, el hijo que Sara finalmente le da a Abraham, redefine la herencia y el estatus de los descendientes.
El nacimiento de Isaac es un momento clave. A través de Isaac, que es considerado el hijo de la promesa, se establece la línea directa del pueblo hebreo. El Génesis capítulo 21 versículo 12 dice que en Isaac será llamada descendencia. Esto implica que, aunque Ismael es el primer hijo, Isaac y sus descendientes son los verdaderos herederos de la promesa divina. Este cambio introduce una lucha por la primacía y la herencia que perdurará a lo largo de las generaciones. Ismael, a pesar de ser el hijo mayor, es finalmente desplazado. La Biblia relata que, tras el nacimiento de Isaac, Sara pide a Abraham que expulse a Agar e Ismael para asegurar que Isaac no comparta la herencia. Esta expulsión, narrada en Génesis capítulo 21 versículos 9 al 14, simboliza la ruptura y la competencia entre los dos linajes. Ismael se convierte en un símbolo de la rivalidad y el resentimiento que se desarrollan entre las dos familias. A lo largo de la historia, esta narrativa se ha reinterpretado en diferentes contextos, alimentando las percepciones de los judíos y árabes sobre su relación mutua. Para los judíos, la historia de Isaac es una celebración de la fe y el cumplimiento de la promesa divina. Para los árabes, la historia de Ismael representa una injusticia y un despojo de derechos, lo que refuerza la idea de que tienen una herencia legítima en la tierra. En la tradición islámica, Ismael es visto no solo como un hijo de Abraham, sino también como un profeta y el ancestro del pueblo árabe. El Corán menciona a Ismael en varias ocasiones y destaca su papel como un modelo de devoción y obediencia a Dios. Esta reverencia por Ismael fortalece el vínculo de los árabes con Abraham y, por extensión, con la tierra de Canaán. El Islam considera que el linaje de Ismael incluye a Mahoma, el último profeta. Esto plantea la idea de que, al igual que los judíos, los árabes tienen un derecho legítimo a la tierra que ambos reclaman como su herencia. La historia de la construcción de la Kaaba en la Meca, que se atribuye a Abraham e Ismael, subraya esta conexión sagrada y cultural. El conflicto que surge de esta rivalidad ancestral es, en gran medida, un reflejo de cómo cada grupo ha reivindicado su derecho a la tierra y su estatus como el verdadero heredero de la promesa hecha a Abraham. A medida que las historias se han transmitido a lo largo de los siglos, se han arraigado en las identidades de ambos pueblos, creando una narrativa de competencia que se ha perpetuado en la memoria colectiva. Este enfrentamiento no es solo territorial, es también una lucha por la legitimidad, la identidad y la fe. Las interpretaciones de las historias de Abraham, Isaac e Ismael han influido en las actitudes hacia el otro, reforzando la desconfianza y el antagonismo. A medida que la historia avanza, este tema recurrente de competencia y conflicto entre los descendientes de Abraham sigue afectando las interacciones entre judíos y árabes. En conclusión, la figura de Abraham y sus descendientes no solo es un relato histórico, es un marco que ha definido las relaciones entre dos grupos que, aunque comparten un ancestro común, han desarrollado identidades y narrativas que a menudo chocan. La comprensión de estas historias es crucial para cualquier intento de reconciliación y paz en la región, ya que la herencia de Abraham sigue siendo un elemento central en la identidad de judíos y árabes en la actualidad. El Éxodo y el establecimiento en Canaán. El Éxodo es uno de los eventos más significativos en la historia del pueblo hebreo y un pilar fundamental de la identidad judía. Este relato se encuentra en el libro del Éxodo, que forma parte de la Torá, y es celebrado anualmente durante la festividad de Pesaj, que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Para los judíos, el Éxodo simboliza no solo la libertad física, sino también la liberación espiritual, ya que marca el inicio de su relación única con Dios. La narrativa comienza con los hebreos viviendo en Egipto, donde fueron inicialmente bien recibidos y prosperaron. Sin embargo, con el tiempo, se convirtieron en esclavos bajo un faraón que tenía su creciente número y poder. Esta opresión duró varios siglos, durante los cuales los hebreos fueron sometidos a trabajos forzados y condiciones inhumanas. Moisés, un hebreo criado en la corte del faraón, es elegido por Dios para liderar a su pueblo hacia la libertad. Su historia es fascinante y se cuenta desde su nacimiento, cuando fue colocado en una canasta y dejado en el Nilo para escapar de la orden del faraón de matar a todos los recién nacidos hebreos. Fue encontrado y criado por la hija del faraón, lo que le otorgó una educación privilegiada. Sin embargo, cuando Moisés ve la opresión de su pueblo, se siente impulsado a actuar.
Después de matar a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, huye a Midian, donde se convierte en pastor y vive durante 40 años. Es en este exilio donde Dios se le aparece en la forma de una zarza ardiente y le encomienda la tarea de liberar a los israelitas. Esta experiencia en el desierto, donde Moisés recibe su misión divina, es fundamental para su desarrollo como líder. El viaje del Éxodo comenzó con el regreso de Moisés a Egipto, donde confronta al faraón y exige la libertad de su pueblo. Tras una serie de plagas devastadoras que Dios envía sobre Egipto, el faraón finalmente consiente y permite que los israelitas se vayan. El momento culminante del Éxodo es la partida a través del Mar Rojo, donde Dios abre las aguas para que los hebreos crucen a salvo, mientras que el ejército egipcio es ahogado en el proceso. Tras cruzar el Mar Rojo, los hebreos llegan al monte Sinaí, un lugar sagrado donde se establece un pacto entre Dios y el pueblo israelita. En este contexto, Moisés recibe la Torá, que contiene no solo las leyes y enseñanzas fundamentales del judaísmo, sino también los 10 mandamientos, que son vistos como el núcleo moral de la fe judía. Este evento no solo es significativo para los judíos, sino que establece un contrato sagrado entre Dios y el pueblo hebreo, reforzando su identidad como un pueblo elegido con un propósito divino. La entrega de la Torá marca un momento crucial en la historia, ya que transforma a los hebreos de un grupo de esclavos a una nación con un marco moral y legal que guía su vida. Después de 40 años de vagar por el desierto, los israelitas finalmente llegan a Canaán, la tierra prometida a sus antepasados. Sin embargo, se encuentran con un territorio habitado por diversos pueblos cananeos que han estado viviendo en la región durante siglos. Este hecho introduce un nuevo nivel de complejidad en la historia de los israelitas. La narrativa bíblica, específicamente en el libro de Josué, detalla cómo, bajo su liderazgo, los hebreos emprendieron una serie de campañas militares para conquistar esta tierra. Las batallas que se libran y los territorios que se reclaman son descritos con gran detalle, y se presenta la conquista de Jericó como uno de los episodios más emblemáticos. Este proceso de conquista no fue simplemente un acto de toma de tierra, fue también un acto de reivindicación de un legado sagrado. Los israelitas creían que tenían un derecho divino a esta tierra, como se les había prometido a sus antepasados, y estaban dispuestos a luchar para establecerse en ella. La conquista se presenta como un cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, fortaleciendo la narrativa de que la tierra de Canaán es un regalo divino. La ocupación de Canaán tuvo profundas repercusiones. Por un lado, permitió a los israelitas establecerse en su hogar ancestral y consolidar su identidad nacional y religiosa. Sin embargo, este establecimiento también generó resentimiento y resistencia entre los pueblos cananeos y otros grupos que habitaban la región. La Biblia narra conflictos con varios pueblos, como los filisteos, que intentaron resistir la conquista israelita. Las tensiones surgidas durante este periodo han dejado una huella duradera en la memoria colectiva y han sentado las bases para conflictos futuros. La idea de que esta tierra es una herencia divina se ha mantenido como un concepto central en la identidad judía, alimentando un sentido de pertenencia que perdura hasta el día de hoy. Para los judíos, la tierra prometida es más que un territorio, es un símbolo de su historia, sufrimiento y esperanza. Esta conexión se refuerza en las oraciones y festividades judías que a menudo hacen referencia a la tierra prometida. La memoria del Éxodo y la entrega de la Torá se celebran y se rememoran en la vida cotidiana, constituyendo una parte integral de la identidad judía. Para los árabes, especialmente aquellos que llegaron a habitar la región después de la conquista, esta narrativa es vista como una usurpación de su hogar y su historia. La ocupación de Canaán se convierte en un punto focal de conflicto, ya que los árabes palestinos consideran que sus derechos han sido ignorados y su historia desplazada. La promesa y el conflicto inherente. El conflicto inherente entre los descendientes de Abraham, que se manifiesta en la disputa entre judíos y árabes, es un tema profundamente enraizado en la historia religiosa y cultural de ambas comunidades. Para comprender este conflicto, es esencial considerar la promesa divina hecha a Abraham, que ha dado forma a las identidades y narrativas de ambos grupos. La promesa de Dios a Abraham, según las tradiciones judía e islámica, establece que sus descendientes heredarán la tierra. En el contexto judío, esta promesa se concreta en la figura de Isaac, hijo de Abraham y Sara,
a quien se le designa como el heredero de la tierra de Canaán, lo que hoy conocemos como Israel. Esta narrativa no solo proporciona una base teológica para la conexión judía con la tierra, sino que también establece una percepción de exclusividad y privilegio. Para los judíos, la tierra prometida no es simplemente un territorio, es un regalo sagrado de Dios, un espacio donde su historia, cultura y religión se entrelazan. Este sentido de propiedad sagrada se ha perpetuado a lo largo de los siglos y ha sido un pilar central en la identidad judía. Festividades como Pesaj, que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y su viaje hacia la tierra prometida, refuerzan este vínculo emocional y espiritual con la tierra. La narrativa judía está profundamente imbuida de simbolismo y significado, donde cada rincón de Israel evoca historias de fe, resistencia y anhelo. Por otro lado, los árabes, que consideran a Ismael, hijo de Abraham y Agar, como su patriarca, también sostienen un fuerte reclamo sobre la tierra. En la narrativa islámica, la conexión con Abraham se ve no solo como una herencia biológica, sino como un derecho divino que trasciende generaciones. Ismael es considerado el antepasado de muchos pueblos árabes, y la historia de su vida y su relación con su padre Abraham son fundamentales en la identidad árabe. Para los árabes, la tierra no es simplemente un lugar geográfico, es un componente esencial de su cultura y su historia. Su vínculo con la tierra está intrínsecamente ligado a su identidad y a la narrativa de su pueblo, donde cada ciudad y cada pueblo cuentan historias de resistencia y pertenencia. Este sentido de pertenencia se fortalece a través de la poesía, la música y las tradiciones orales que han sido transmitidas a lo largo de los siglos. A medida que las narrativas de ambos grupos se entrelazan, el conflicto se vuelve inevitable. Cada comunidad se siente con derecho a reclamar su herencia y a proteger su historia. Esta competencia por la legitimidad y el reconocimiento no solo se manifiesta en un nivel territorial, sino que también se expresa en un sentido más profundo de identidad cultural y espiritual. Con el paso del tiempo, a medida que ambos grupos avanzan hacia la modernidad, el conflicto por la tierra se transforma en una lucha por la identidad y la existencia misma. Las disputas territoriales se convierten en manifestaciones de un deseo más amplio de validación y de reconocimiento de su historia compartida. Hoy en día, el legado de esta promesa divina y las narrativas construidas alrededor de ella continúan influyendo en las relaciones entre judíos y árabes. La lucha por la tierra de Israel no solo es una cuestión de soberanía territorial, es un conflicto que toca fibras profundas de identidad cultural, fe y pertenencia. Cada grupo busca no solo el reconocimiento de sus derechos históricos, sino también la afirmación de su lugar en el mundo contemporáneo. En resumen, el conflicto entre los descendientes de Abraham, impulsado por la promesa divina y la percepción de exclusividad, es un fenómeno complejo que se alimenta de historias, emociones y reivindicaciones profundas. Comprender estas dinámicas es esencial para abordar las tensiones actuales y buscar caminos hacia la reconciliación y el entendimiento mutuo. El papel de la religión y las escrituras. Las escrituras juegan un papel crucial en el conflicto entre árabes y judíos. La Biblia hebrea, que incluye la Torá, y el Corán son textos fundamentales que han moldeado la identidad y las creencias de ambos pueblos. En el judaísmo, la Biblia no solo cuenta la historia del pueblo hebreo, sino que también establece un marco ético y moral que ha guiado su comportamiento a lo largo de los siglos. La narrativa de la elección de Israel como pueblo de Dios es omnipresente en la práctica y la liturgia judías. Las oraciones diarias, las festividades y las celebraciones hacen referencia a la tierra prometida como un aspecto central de su fe. La percepción de la tierra de Israel como un regalo divino también se manifiesta en las discusiones teológicas sobre el derecho a la tierra. En el Islam, el Corán también menciona a Abraham, Ismael e Isaac, y establece un linaje que conecta a los árabes con la promesa divina. La veneración de estos profetas refuerza la idea de que los árabes, al igual que los judíos, tienen una herencia sagrada que deben proteger. La historia de la construcción de la Kaaba en la Meca, que se atribuye a Abraham e Ismael, es fundamental para la identidad árabe y musulmana. A lo largo de la historia, tanto el judaísmo como el islam han reinterpretado sus textos sagrados en contextos históricos y políticos cambiantes. Estos textos han sido utilizados para justificar acciones y decisiones políticas, alimentando un ciclo de violencia y retribución.
La forma en que cada grupo interpreta y se adhiere a sus narrativas sagradas ha creado barreras que han dificultado el diálogo y la comprensión mutua. Las diferencias en la interpretación de las escrituras han conducido a la polarización. Por ejemplo, la idea de la tierra prometida, para los judíos se ve en conflicto con la narrativa de los árabes que consideran esa misma tierra como su hogar ancestral. Estas interpretaciones han dejado huellas duraderas en las percepciones que cada grupo tiene del otro, contribuyendo así a la persistencia del conflicto. Las consecuencias históricas y modernas. El conflicto entre árabes y judíos es un fenómeno que ha evolucionado a lo largo de la historia, intensificándose en momentos clave y dejando un legado de tensiones que persiste hasta nuestros días. Para entender este conflicto, es fundamental considerar los eventos históricos y las decisiones políticas que han dado forma a las narrativas de ambos grupos. La Primera Guerra Mundial marcó un punto de inflexión significativo en el Medio Oriente con la caída del Imperio Otomano, que había controlado gran parte de la región durante siglos. Esta caída dejó un vacío de poder y una incertidumbre política en Palestina, donde la población árabe se encontraba en una encrucijada. El colapso del imperio llevó a una reconfiguración del mapa político y las potencias occidentales comenzaron a intervenir, estableciendo mandatos que a menudo ignoraban las aspiraciones nacionales de las comunidades locales. La llegada del mandato británico en Palestina fue un momento decisivo que transformó el panorama político. En 1917, la Declaración Balfour emitida por el gobierno británico expresó el apoyo al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Para muchos árabes palestinos, esta declaración fue percibida como una traición a las promesas de independencia hechas por los británicos durante la guerra. Se sentían despojados de sus derechos y de su tierra en favor de los inmigrantes judíos, quienes comenzaban a llegar en números crecientes. Este sentimiento de injusticia y traición provocó un aumento del descontento y la resistencia entre la población árabe. En este contexto, la llegada de judíos europeos a Palestina no solo representaba una nueva comunidad en la región, sino también un cambio demográfico y cultural que muchos árabes percibían como una amenaza directa a su identidad y su modo de vida. Las tensiones comenzaron a intensificarse, con episodios de violencia que marcarían el camino hacia un conflicto más profundo. La Declaración de Independencia de Israel en 1948 fue otro hito crítico que reconfiguró la región. Este evento estuvo acompañado por la Nakba, que se traduce como catástrofe, un término utilizado para describir la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus hogares durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948. La Nakba no solo representa un cambio en el control territorial, sino que también ha dejado una herida emocional y un trauma colectivo que persiste entre los árabes palestinos. La memoria de la Nakba se ha transmitido de generación en generación, alimentando el sentido de pérdida y despojo que muchos palestinos sienten hasta hoy. Las guerras árabe-israelíes de 1948, 1967 y 1973 han mantenido vivas las tensiones en la región. En particular, la Guerra de los 6 días en 1967 resultó en la ocupación israelí de territorios que muchos árabes consideran su patria, incluyendo Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. Esta ocupación no solo ha perpetuado el conflicto territorial, sino que también ha intensificado la desconfianza y la animosidad entre ambas comunidades. Las comunidades árabes en estos territorios han experimentado una serie de restricciones y violaciones de derechos que han generado un ciclo de resistencia y represión. A lo largo de las décadas, ha habido numerosos intentos de paz, como los acuerdos de Oslo en la década de 1990, que buscaban establecer un marco para la coexistencia pacífica. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido un éxito limitado. La profunda desconfianza histórica, las diferencias fundamentales en las narrativas de identidad y los derechos, así como la falta de una solución justa para la cuestión de los refugiados palestinos, siguen siendo obstáculos significativos para la resolución del conflicto. Además, la situación sobre el terreno es extremadamente compleja y volátil, con tensiones que pueden escalar rápidamente. La presencia militar, los asentamientos y la falta de un diálogo efectivo han contribuido a un ambiente en el que la violencia y el miedo son comunes.
En resumen, el conflicto entre árabes y judíos es el resultado de una serie de eventos históricos interrelacionados que han creado un legado de desconfianza y antagonismo. Desde la caída del Imperio Otomano hasta la creación del Estado de Israel y las guerras subsiguientes, cada etapa ha dejado cicatrices profundas en ambas comunidades. A pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz, la realidad en la región sigue siendo complicada, y la búsqueda de una solución duradera requiere un entendimiento profundo de las narrativas, las injusticias históricas y las aspiraciones legítimas de ambos pueblos. Para avanzar, es necesario fomentar el diálogo, la empatía y el reconocimiento mutuo, condiciones fundamentales para construir un futuro en el que ambas comunidades puedan coexistir en paz. Hoy, el conflicto árabe-israelí sigue siendo uno de los más complejos del mundo. Sin embargo, es fundamental recordar que, en sus raíces, este conflicto tiene un trasfondo familiar, religioso y cultural. La historia de Abraham y sus descendientes no es solo una narrativa de división, sino también una oportunidad para el entendimiento y el diálogo. Los esfuerzos de paz deben basarse en el reconocimiento de las historias y sufrimientos de ambas partes. Es posible construir puentes, promover el respeto y encontrar soluciones pacíficas que reconozcan los derechos y aspiraciones de ambos pueblos. La reconciliación puede parecer un objetivo distante, pero la historia nos enseña que los conflictos más profundos pueden ser abordados con empatía y comprensión. A medida que avanzamos hacia el futuro, es crucial que las nuevas generaciones comprendan esta historia para evitar repetir los errores del pasado. La educación sobre las historias de ambos pueblos es vital para fomentar una cultura de paz y diálogo. Recordemos que cada historia tiene múltiples perspectivas y que, al escucharlas, podemos trabajar juntos hacia un futuro más brillante. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del origen bíblico del conflicto entre árabes y judíos. Esperamos que este análisis te haya brindado una mejor comprensión de las complejidades de esta situación. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Déjanos tus comentarios y reflexiones sobre este tema. Hasta la próxima.